y hoy vamos a hablar, a ver si consigo que se abra bien esto. Vale. Muy bien. Me pongo aquí y yo me pongo la otra pantalla. Vale, Muy bien, hoy vamos a abrir la metodología de plantación de árboles y palmeras. Vale. Como veréis, de las otras veces se ha ampliado un poquito el temario. Básicamente, bueno, son cuatro cosas no muy importantes, pero a ver si consigo abrir la pantalla de ahora. Vale. Pero no me deja correr esto para abajo. Oh. Bueno. Bueno, comenzamos. ¿Vale? Las consideraciones generales. Aquí nos indican lo que sería el ideal de plantar en una ciudad, un árbol ideal, cosa que no siempre lo conseguimos. Básicamente porque tenemos también una herencia de plantación de algunas calles que no podemos dejar de plantar la misma especie que está plantada en la calle, como puede ser Diagonal, Gran Vía, Paseo de Gracia. Tenemos que seguir plantando plátano de hombra, a pesar de que está demostrado que en la ciudad de Barcelona tienen un crecimiento limitado, no limitado, pero sí no acorde a su biología, y sobre todo en el verano lo pasa muy mal. Pero de todas maneras, en la metodología nos indican qué es lo que tendría que tener, sobre todo la selección de la especie adecuada para la calle y la situación del árbol. Sobre todo que los patrones de crecimiento del árbol no entorpezcan pues al tráfico rodado, a las farolas, a las fachadas, etcétera. ¿Vale? También es importante que, si puede ser, que el árbol sea lo más cercano posible al lugar de plantación. Si nosotros vamos a plantar un árbol en Barcelona y el vivero nos lo suministran desde el Montseny, está claro que la climatología que hay en el Montseny no es la misma que la que tenemos en Barcelona. Por lo tanto, tenemos que intentar que el vivero sea lo más cercano posible a la ciudad. Si no, hacer una especie de vivero de aclimatación para plantar ese árbol cuando lo coloquemos en su lugar definitivo no tenga un estrés post plantación. ¿Vale? Y aquí nos explica también cuál es el árbol óptimo que tendríamos que tener para plantar. Una cosa es el árbol óptimo y otra el árbol que nos suministran. No siempre es acorde a lo que nosotros realmente pedimos. Entre otras cosas porque muchas veces en el transporte pues reciben golpes, se les rompen ramas, se les rompe el eje central, bueno, diversas cosas. No es una cosa muy frecuente, pero puede pasar, ¿vale? Entonces, para esta metodología, el árbol óptimo es que tenga un eje central sin codominancias. ¿Sabéis lo que es el tema de las codominancias? Supongo que sí, que lo sabéis. Es cuando una rama se bifurca en una especie de horquilla y las dos pugnan por ser las dominantes. ¿Vale? Lo que provoca ahí es aquí una especie de corteza incluida. La corteza incluida lo que ocurre es que debilita la estructura del árbol y tiene la posibilidad de que se abra y se rompa el árbol, y en muchos casos tenemos que talarlo cuando pasa eso. Las especies más propensas a este tipo de hechos, a las codominancias, las dos más típicas que tenemos en Barcelona son las Grevillea robusta y el Brachiochiton populneus. Si os fijáis cuando veis por la calle estas dos especies de árboles, veréis que tienen tendencia a hacer codominancias. ¿Vale? Precisa también una presencia importante de yemas en las ramas, porque esas yemas hacen que se activen las auxinas
que hacen que se regeneren y se activen las raíces, hace que se desarrollen las raíces de una forma adecuada, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante a la hora de plantar un árbol no podarlo en exceso, porque lo que estamos haciendo es eliminando la producción de auxinas. La relación también que entre la altura y el diámetro del cepellón tiene que ser proporcional. No nos vale que tengamos un árbol muy alto, y sin poco cepellón, o viceversa, con mucho cepellón y un árbol pequeñito. Las dos especies con más tendencia a la codominancia es el Brachychiton populneus y la Grevillea robusta, el roble australiano. ¿Vale? Ausencia de horquillas. Las horquillas, igual que las codominancias, no son adecuadas. Que no tenga heridas en el tronco, porque eso es vector de insectos y hongos y de enfermedades. Y también que los árboles con copa o que están injertados, los cuales se les ha cortado la guía principal, cosa que nosotros ahora en parques y jardines intentamos que no ocurra, aunque a veces por la tipología de la calle o del lugar donde tenemos que plantar un árbol tiene que ser de esta manera, ya lo pedimos expresamente al vivero, pero generalmente vienen todos con un eje central, ¿vale? Pues eso, si tiene que ser con copa o que están injertados, tienen que tener como mínimo de 3 a 5 ejes, ¿de acuerdo? Un sitio también muy típico donde pedimos este tipo de árbol que no tiene un eje central, que está cortado a propósito, artificialmente, es en la Plaza de Armas, que todos los árboles tienen la poda y la forma de como si fuera una gran sombrilla y se podan todos los años a cabeza de gato. Por lo que no es conveniente plantar un árbol ahí con un eje central. Vale, el ángulo de inserción de las ramas con el tronco ha de corresponder a cada especie. Cada especie tiene un ángulo determinado. No, si el ángulo es demasiado ancho o demasiado estrecho, pueden producir que la codominancia esa o el ángulo ese tienda a desgajarse. Por lo tanto, no es recomendable el plantar un árbol así, ¿vale? Y también la copa, para facilitar el tema de la circulación tanto de peatones como de coches, como de vehículos, tiene que estar entre 2,25 y 2,50 metros, excepto los árboles, las especies que son de porte columnar. En este caso, esas especies de árboles siempre se tienen que plantar más retiradas de la circulación, sobre todo de vehículos, de personas no tanto. Una especie típica de, de tipo columnar podría ser el Populus alba columnar, ¿vale? Vale. Y también si vienen de diferentes maneras en la presentación de la plantación. Puede ser a raíz desnuda. Actualmente en parques y jardines no se planta para raíz desnuda. Obligamos a todos los viveros que nos traigan los árboles en contenedores, en macetas o con cepellón. Generalmente con macetas y con contenedores. Incluso con cepellón no lo aceptamos, ¿vale? Pero de todas maneras el sistema radicular a raíz desnuda, pues eso, tiene que estar bien ramificado, sin ramas, sin raíces rotas, sin golpes, con una buena pinta, una buena cara de hidratación, que no tenga síntomas de deshidratación, que no se vean las raíces secas, y que tiene que tener como mínimo un 40 centímetros de diámetro el amplio de raíces que venga, ¿vale? Si el árbol viene en pan de tierra, tiene que ser como mínimo el pan 3 veces el perímetro del tronco del árbol, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de la proporción de el cepellón con el árbol. Si tenemos un árbol que tiene un tronco de 20 centímetros, no le podemos poner un cepellón de 30, ¿vale? Tiene que ser
mucho más amplio, tiene que ser 3 veces más. ¿Por qué? Porque así también tiene un sistema radicular mucho más desarrollado y hace que el cepellón es la parte donde se encuentran las raíces. Cuando se repican en los viveros, todo lo que es del cuello del árbol para abajo, todo el sistema radicular, es toda la bola esa, la masa, que es tierra y raíces compacta, ¿vale? Que es lo que luego introduciremos dentro del agujero de plantación. Bueno, pues el pan de tierra, eso, tiene que ser 3 veces el perímetro del tronco del árbol. Si se presenta sólido, tiene que ser de material biodegradable, porque lo vamos a introducir directamente en el suelo y se tiene que degradar con el riego y con el y con los diferentes cambios climatológicos. Y si viene en malla metálica, que puede ser que venga en una malla metálica, no tiene que estar galvanizada, porque al estar galvanizada lo que hace es que la malla metálica dure más tiempo y el sistema radicular no se puede desarrollar porque se queda presionado dentro de la malla, ¿vale? Y lo más importante de todo es que el pan de tierra, el cepellón, tiene que dejar siempre al descubierto el cuello del árbol. Recordaros de otras veces que os he recordado que el cuello del árbol es un sitio delicado, crucial, en el que es la inserción entre la parte aérea y la parte radicular. Por lo tanto, es un sitio que tenemos que cuidar para que no entren ni hongos ni insectos que puedan dañar el cuello del árbol. La malla metálica lo que hay que hacer es separarla del cuello, ¿vale? Es lo que hay que hacer. Si no está galvanizada, con el tiempo la malla esta es fina, no tiene un alambre muy grueso, se suele degradar con el agua y se suele romper con la presión de las raíces. O sea que lo importante es que el cuello el cuello del árbol esté siempre libre de la malla, que hayan como mínimo entre 10 o 15 centímetros de distancia entre el cuello del árbol y la malla metálica, para que así con el tiempo y la degradación esa malla se rompa y cuando el árbol llegue a esa distancia, ese alambre ya no es fuerte, por lo que puede romperse con facilidad. ¿Vale? Una de los síntomas que nos podemos encontrar cuando nos encontramos un árbol en contenedor es la espiralización de las raíces. Eso nos, nos hace sospechar de que ese árbol ha estado mucho tiempo dentro del contenedor. Generalmente en nuestro pliego de condiciones pedimos que como mínimo tiene que estar 1 año dentro del contenedor, pero menos de 2. O sea, tiene que estar entre 1 año y 2 años el árbol dentro del contenedor para que el cepellón se asiente y no se desmorone a la hora de la plantación. Pero si se tira más tiempo, como las raíces están en un espacio cerrado, lo que hacen es explorar, 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 y si no encuentran por dónde desarrollarse, lo que hacen es enrollarse, ¿vale? Que es lo que se llama la espiralización. La manera de evitar eso, si nos encontramos con un árbol cuando le sacamos el contenedor con ese tipo de raíces, es hacer cortes más o menos homogéneos, no todas las raíces, sino cortes más o menos en diferentes lugares del cepellón para que esas raíces vuelvan a brotar y dejen de estar espiralizadas, porque lo que hace con eso el árbol, aparte de que no explora el terreno para poder desarrollarse, pierde consistencia y también pierde estabilidad, porque no tiene una base sólida para poder asentarse en el suelo. ¿Vale? Aquí nos explican un poquito lo que tendría que ser el árbol idóneo en el sitio adecuado. Si andamos por Barcelona, los que estáis trabajando en Barcelona, en Parcs i Jardins, veréis que hay muchas calles con el árbol inadecuado y es una herencia que tenemos por la que no podemos hacer nada. Tenemos que
sufrirla e intentar revertirla en el momento de las nuevas plantaciones, no volver a caer en el mismo error, cosa que a veces es complicada, ¿vale? El esquema general de plantación de los árboles y palmeras, tanto en árboles y palmeras, siempre es la misma metodología, ¿eh? Tenemos que seguir los pasos, ¿eh? Como siempre, es el A, B, C, D, E, pues hay que hacer A, B, C, D, E siempre. No nos podemos ir de la A a la D, de la A a la C o de la A a la E. Por lo tanto, primero, detección de servicios. Tenemos maquinaria dentro de bueno, ya existe en el mercado, maquinaria que detecta a través de ultrasonidos los diferentes servicios que pueden estar enterrados. Llámese luz, agua, gas, líneas telefónicas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer el agujero es pasar el detector de servicios para ver si puede haber algún tipo de problemas de encontrarnos algún tipo de servicio de tubería, ¿vale? Segundo, trabajos de señalización muy importantes. No podemos empezar a trabajar si la zona a trabajar está sin señalizar, ¿de acuerdo? Tiene que estar completamente señalizada y balizada, que no pueda pasar ningún transeúnte por donde nosotros tenemos que trabajar. Es importante que quede totalmente balizado la zona de trabajo para que no se meta ningún ciudadano por medio a la hora que nosotros estemos trabajando. Abertura del agujero de plantación. Se puede hacer de manera mecánica o manual. Plantación de la manera adecuada, que ahora continuaremos, a continuación lo iremos explicando tranquilamente. El riego de implantación, muy importante. Siempre se tiene que hacer un riego de implantación a manguera, con agua a baja presión para que asentar el terreno y las raíces entren en contacto con el sustrato. Introducción a Natura Spiceverse, y los que no habéis trabajado en parques y jardines, es un programa que tenemos interno de control del arbolado de toda la ciudad, el cual ese programa lo que hace es darle un número de identificación que nosotros llamamos AR, y ese número identifica el árbol y dándole a ese archivo podemos ver todos los trabajos que se han hecho en ese árbol, desde la plantación, riegos, podas, desherbados, etcétera. ¿Vale? Y el mantenimiento post-plantación. Mantenimiento post-plantación es desde lo más básico, que es el riego, básico y fundamental, hasta comprobar el estado de los tutores, el deshervado, quitar las hierbas espontáneas. Acordaros que no son malas hierbas, son hierbas espontáneas, ¿vale? Y ver la posterior desarrollo del árbol. Si incluso vemos que hay alguna rama que pueda molestar al tráfico tanto de vehículos como de peatones, pues eliminarla para que no sea un problema mayor en el momento del crecimiento del árbol. ¿Vale? Y aquí empezamos ya a ver cómo hacemos para plantar un árbol. Acordaros que lo primero es la detección de servicios, los trabajos de señalización, tanto en acera como si trabajamos cerca de la calzada, también tenemos que señalizar para que los vehículos no puedan ocasionar un accidente, ¿vale? Tanto los vehículos que circulan como los vehículos que nosotros utilizamos para trabajar. Perdón. Tienen que estar debidamente señalizados. En estos dos dibujos aquí os explican las tres casuísticas que podemos encontrar a la hora de plantar árboles en las calles. Desde una calle con circulación lenta, que con conos es suficiente, una calle con circulación rápida en la cual hay que poner ya señales de tráfico indicando qué es lo que tiene que hacer el conductor para no sufrir un accidente, como el trabajo en medianas en las que hay que señalizar tanto la ida como la vuelta para evitar posibles accidentes. ¿Vale? La época de plantación, si os fijáis, hay diferentes tipos de
de árboles que podemos plantar en Barcelona. Básicamente tenemos tres orígenes climáticos que podemos plantar aquí en Barcelona, y lo que veis que hay 2 meses que siempre están fuera de cualquier tipo de plantación, que son claros, el mes de julio y agosto, los 2 meses más calurosos del año, no tenemos que plantar nunca. Si plantamos, nos supondría un esfuerzo y un gasto enorme en agua y en trabajo, y posiblemente ese árbol se muera. Por lo tanto, si podemos evitarlo, no tenemos que plantar nunca en julio y en agosto. Vale, pues entonces depende de si es el clima templado y el tipo de presentación que pueda tener el árbol, pues tenemos unos meses preferentes y otros que son recomendables. Pone complementarios, pero bueno, son recomendables, que mejor no hacerlo. ¿Cuáles son los preferentes siempre? Meses de mayor frío, desde septiembre hasta marzo, ¿eh? Y cuando están con pan de tierra, con contenedor, prácticamente todo el año menos julio y agosto. Y sin embargo, con raíz desnuda, ya a partir de abril hasta octubre ya no es recomendable plantar, porque las raíces están muy expuestas y hacen que el árbol sufra mucho. Por lo tanto, el gasto de energía, tanto de aportarle agua como de cuidados, es mucho mayor que no el beneficio que nos va a sacar el árbol. Y además es mucha facilidad, si plantamos en estos meses, es que ese árbol no tire para adelante, se muera. ¿Vale? Y los árboles de clima cálido, igual, es un poco a la inversa. Tenemos un poquito más acotados los meses. No podemos plantar en meses fríos, ¿eh? Desde enero, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no hay que plantar. Se planta a partir de marzo, abril, mayo, junio como máximo. Si os fijáis, los árboles de clima cálido ya no los presentamos en raíz desnuda, porque es totalmente contrasentido el plantar un árbol de origen cálido a raíz desnuda, ¿vale? Igual que las coníferas que son árboles de frío, siempre van en contenedores o en pan de tierra. Si plantáis una conífera a raíz desnuda, seguramente vais a gastar mucha energía para nada, porque al final se acaba muriendo. Bueno, vamos a abrir el agujero. El agujero, como os he dicho antes, el agujero de plantación lo podemos abrir de dos maneras. De forma manual, con herramientas manuales, pico, piocha, azada, pala, sobre todo. Manualmente, pues eso, en sitios que es difícil acceso, solo hay que plantar un árbol, o la maquinaria es totalmente imposible de que entre a trabajar. En el arbolado viario nosotros no es bastante difícil que eso pase, porque de una manera u otra siempre la máquina puede trabajar y abrir el agujero. Una de las cosas importantes a la hora de hacer, de cuando se trabaja con máquina, de cuando se abre el agujero con máquina, es que una vez que se ha acabado el agujero, tenemos que remover las paredes y el suelo de ese agujero, porque la máquina, al hacer el agujero, lo que hace es compactar, aprieta con la pala, con el roce, aprieta las paredes y hace que las raíces les cueste mucho de explorar el terreno. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrar dentro del agujero de plantación, romper un poquito esas paredes para que las raíces puedan explorar con más facilidad el resto de terreno que tienen para desarrollarse. ¿Vale? Acordaros, el agujero tiene que ser siempre mayor que el cepellón. Como mínimo, tiene que ser el doble del cepellón en anchura. En profundidad no. Acordaros que si plantamos un árbol a cepellón o a raíz desnuda
con el cuello de la raíz hundido, lo único que podemos conseguir es que ese árbol sea débil, cueste de que tire para adelante, sea víctima de parásitos, de insectos y de cualquier tipo de enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de, a la hora de plantar, dejar el cuello de la raíz justo a la misma altura que el suelo, ¿vale? La última cota de suelo para plantar, ni muy afuera ni muy adentro, tiene que estar justo a ran, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí, bueno, pues habla de los alcorques corridos, que son los ideales para los árboles. Lo que pasa es que no son frecuentes, sobre todo en el arbolado viario, es bastante infrecuente de encontrarlo. ¿Vale? Si encontramos un alcorque que tenemos la sospecha de que no drena lo suficiente, lo que tenemos que hacer es inundarlo de agua, esperar 2 horas y ver el comportamiento de ese agua. Si no, si se queda encharcada, lo que tenemos que hacer es excavar todavía más para abajo, colocar una capa drenante pueden ser piedras, gravilla, etcétera, ¿vale? Para que las raíces no toquen directamente el agua y sea una vía de escape de ese agua. Si las raíces, acordaros, están encharcadas, el árbol no vive, o vive de una manera debilitada, ¿vale? Y por lo tanto nosotros no tenemos que hacer que los árboles ya bastante difícil lo tienen en el medio urbano como para que encima nosotros le pongamos más eh, problemas, ¿vale? Si durante la excavación encontramos servicios, sobre todo, es importante ver a qué profundidad están esos servicios, en qué lugar del agujero de plantación están esos servicios y si podemos plantar el árbol o no. Si no se puede plantar, eso hay que notificarlo al responsable territorial, que él se encargará de hacer que esa posición se anule y no se vuelva a plantar un árbol ahí más, porque es una tontería de estar gastando el tiempo y el dinero en hacer una plantación en un sitio donde te vas a encontrar una tubería de agua o de gas a los 20 centímetros. Ahí está claro que un árbol no podrá vivir nunca. Por lo tanto, se anula esa posición y no pasa nada. Vamos al siguiente y ya está. ¿Vale? Es importante, lo ideal, nos dice aquí la metodología, que lo ideal es dejar el agujero abierto 24 o 48 horas para que la tierra se airee, se oxigene y sea mucho más fácil de trabajar, sobre todo si el terreno está embarrado o encharcado. En ciudad eso es totalmente imposible. Nosotros abrimos agujero, plantamos árbol, tapamos agujero. Si por casualidad no podemos plantar y ese agujero se tiene que quedar abierto, los tenemos que balizar muy correctamente, si puede ser tapado, para que nadie pueda caer dentro de ese agujero, ningún ciudadano, ningún peatón, ¿vale? Nunca en ningún concepto se dejará un agujero de plantación abierto un fin de semana o un día festivo, nunca, está totalmente prohibido. Se vuelve a tapar y se vuelve a destapar el día que toque hacer la plantación, ¿vale? Los sustratos, generalmente en ciudad, suelen ser malos o peores. Por lo que generalmente lo que se hace es cambiar al 50% la proporción de sustrato que encontramos al excavar el agujero de plantación y un sustrato que nosotros aportamos con la plantación. Si vemos que esa tierra que sacamos al hacer la excavación del agujero es totalmente infértil o totalmente con unas características muy malas, no deseables, lo que hacemos es totalmente cambiar esa tierra y aportamos la tierra que nosotros traemos para la plantación. La tierra ideal, la mezcla que se suministra, seguramente se suministra
en Big Packs es esta proporción, arena 40%, tierra vegetal 20%, fibra de coco 30% y arcilla un 10%. ¿Vale? Acordaros estas proporciones porque es una pregunta que puede entrar, es una pregunta fácil de examen. Otras de las características que a veces se incorporan son los fertilizantes de liberación lenta, los silicatos coloidales, que lo que hacen es absorber agua y luego ir liberándola poco a poco, o los hidrogeles para que ayudan a mantener húmedo el suelo. Esto se utiliza básicamente cuando el terreno es muy arenoso y no se puede enmendar y necesitamos que las raíces tengan una cierta humedad, sobre todo al principio de la plantación. Y también las características fisioquímicas, que tienen que ser entre un pH entre 6 y 8 y una conductividad eléctrica inferior a 3. Eso es lo que el fabricante nos tiene que proporcionar y nos lo tiene que proporcionar en una etiqueta debidamente completada y con el sello de la Unión Europea. ¿Vale? Y por supuestísimo libres de patógenos y de semillas de hierbas espontáneas. ¿Vale? Ahora procedemos a explicar más o menos cómo se hace la plantación de árboles con pan de tierra o contenedor, que es muy parecido. Básicamente la diferencia entre el pan de tierra y el contenedor es que antes de plantar, cuando tenemos un contenedor, tenemos que extraer el contenedor del pan de tierra para luego colocarlo en el agujero de plantación. Y con el pan de tierra, lo que si viene con la malla metálica, es aflojar el cuello de la raíz para que no se quede estrangulada, o hacer algún corte en la malla. Si viene con escayola, romper la parte superior y la inferior para que las raíces puedan explorar y para que el agua pueda penetrar en el cepellón. ¿Vale? Esos son los primeros trabajos básicos, tanto en trabajos de contenedor como pan de tierra. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos a la parte más complicada de la plantación. Introducir correctamente el árbol en el agujero de plantación. Hay que introducirlo siempre a una medida más o menos proporcional. Si estamos hablando de un alcorque viario, es todavía más fácil porque podemos utilizar maderas que se llaman galgas, maderas que cortadas a una determinada distancia nos pueden dar el sitio exacto donde tiene que ir colocado el árbol. ¿Vale? Una vez que está colocado recto y estabilizado, nosotros tenemos que rellenar ese agujero con la tierra debidamente fértil. O la mezclamos con la tierra de plantación que hemos extraído o directamente la que hemos traído en el Big Pack para hacer la plantación. Acordaros que si el árbol se tiene que regar a manguera o con tona de reg, con cuba de riego, tiene que haber una distancia de 15 centímetros entre el cuello de la raíz y el borde del alcorque. Si ese árbol se riega con riego por goteo, simplemente con 5 centímetros es suficiente. Muy bien. Una vez colocado, hacemos este pequeño ejercicio para liberar la copa de los posibles plásticos o cuerdas que puedan hacer que la copa quede prensada para una fácil manipulación de carga y descarga del camión. Y una vez que hacemos esto, colocamos un tutor en el cepellón y hacemos palanca para hacer que el cepellón se quede recto y el árbol se quede completamente recto y en la posición adecuada dentro del agujero de plantación. Otra de las cosas importantes es visualizar el árbol desde distancia. Tanto si es en alineación como si es en solitario, la distancia nos permite ver si el árbol está torcido o está recto.
Por lo tanto, es una cosa que tenemos que nosotros corregir si vemos que ese árbol no está debidamente colocado. ¿Vale? ¿Puedo? Bueno, pues igual. Sobre todo en el arbolado viario. El arbolado viario tiene que estar siempre los árboles rectos. Si por casualidad tienen algún tipo de curvatura, el eje central, tenemos que hacer que esa curvatura quede disimulada, alineándola con el resto de los árboles. Así no se verá el árbol torcido ni tenga tendencia a irse o hacia la parte de los peatones como hacia la parte de la circulación de vehículos que puedan producir algún tipo de golpe o desperfecto. ¿Vale? Si por casualidad hay que colocarlo tubo de aireación, cosa que no es una cosa frecuente, generalmente ahora prácticamente no se coloca, ¿eh? Tal y como muestra la fotografía, el tubo de aireación tiene que estar cerca del cepellón sin que lo pise, y tiene que estar los dos extremos por encima del nivel del cepellón y del terreno para que no se llene de tierra. Es un tubo en el que tiene que pasar el aire. Tampoco es conveniente echarle agua dentro, no es conveniente. Ese tubo solo tiene que pasar aire, es un tubo de aireación, como su nombre dice. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya colocado el tubo de aireación, ¿eh? Colocamos los tutores. Luego explicaremos cómo se colocan los tutores más adelante. Una vez colocados los tutores, dos compañeros aguantan los tutores para que no se caigan. El resto vamos llenando el agujero de plantación poco a poco, más o menos unos 30, entre 15 y 30 centímetros, cada 15-30 centímetros de tierra aportada. Tenemos que parar y con el mango o con un palo adecuado ir apretando el terreno para compactarlo, para que las raíces entren en contacto con el sustrato, y también para evitar las bolsas de aire. Acordaros que las bolsas de aire son muy peligrosas cuando plantamos árboles, también cuando plantamos arbustos, pero cuando plantamos árboles más porque tienen más envergadura y es posible que una bolsa de aire haga que vuelque un árbol o que se llene de agua y haga que se pudran las raíces. Por lo tanto, es muy importante que cada 15-30 centímetros de tierra aportada se apriete fuerte con un mango, con un atacador, como se llama, que es un palo que siempre se dedica a estas cosas, y hacemos que el terreno quede mínimamente compactado. Por estas simple hecho, sí, es un material plástico que es poroso y permeable, Por eso, aunque no es recomendable llenarlo de agua, porque no es su función, porque si está lleno de agua no pasa el aire. Eh, es un tejido poroso que hace que pase, que el aire se pueda intercambiar con las raíces. Pero bueno, es un sistema que ahora prácticamente no se utiliza. Fue una moda que se colocó durante unos años y ahora en esta metodología aún la siguen utilizando. ¿Vale? Una vez que tenemos rellenado el hueco, o sea, el agujero de plantación, acordaros que tenemos que dejar 15 centímetros si el riego es con manguera y 5 centímetros si el riego se hace con goteo. ¿De acuerdo? A pesar de que el riego sea por goteo, el primer riego siempre, siempre, siempre tiene que ser a manguera a baja presión para que el agua penetre, compacte el terreno y acabe de rellenar las bolsas de aire para que el terreno se compacte. Es muy importante este riego, el riego de implantación, que se le llama. Ya te digo, a pesar de que haya riego por goteo, siempre hay que hacer ese riego primero con manguera, baja presión, poco a poco, para que llene
completamente el agujero y se hidrate todas las raíces y todo el sustrato que nosotros hemos aportado. ¿Vale? Si hay el riego por goteo, una vez que tenemos, cuando faltan 5 centímetros para llegar a la cota, no, cuando faltan 10 centímetros para llegar a la cota final, tenemos que poner el anillo de goteo otra vez, ¿vale? Alrededor del cepellón, para que cuando el programador mande la orden, el riego sea efectivo y eficaz. Ese riego de goteo lo tenemos que tapar con los últimos 5 centímetros de tierra, ¿eh? Para que no se vea y no se vandalice con facilidad. También para que no se degrade por la acción del sol. Bueno, aunque nosotros no es una plantación que utilizamos muy poco, prácticamente es residual. Como en esta metodología lo explica, tenemos que explicar también cómo se hace la plantación con árboles con raíz desnuda. ¿Vale? Básicamente es muy parecido a la plantación con cepellón o con contenedor. ¿Vale? Lo único que hay que tener cuidado, y como las raíces están al aire y están visibles, es pues eso, que el agujero tiene que ser lo suficientemente ancho para que las raíces no entren forzadas, no romper raíces y si por casualidad alguna se rompe, cortarla para que no se pudra y sea un foco de infección. También es muy importante lo del cuello de la raíz, también tiene que quedar a la misma altura que la cota del terreno. Eso es una cosa fundamental en toda la plantación, tanto de árboles como de palmeras como de arbustos. ¿Vale? Por lo que eh, este sistema es así. ¿Vale? Aquí vemos un dibujo de cuatro posiciones en las que la plantación a raíz desnuda no es correcta. La última es la correcta. Tanto si forzamos las raíces y dejamos el cuello de la raíz muy profundo, como si no forzamos las raíces y dejamos el cuello de la raíz muy superficial, como si dejamos raíces fuera del agujero de plantación. ¿eh? Eso es todo totalmente incorrecto. Lo correcto es que el agujero sea lo suficientemente amplio para que entren todas las raíces sin ningún tipo de sobreesfuerzo, de esforzamiento. Y igualmente que hacemos con en la plantación con cepellón o con contenedor, a medida que vamos agregando tierra, cada 10, 30 centímetros de tierra, tenemos que ir apretando con un mango o un palo para que el terreno se vaya compactando. En este caso es todavía más importante porque el árbol tiene menos estabilidad. ¿eh? Con el cepellón o el contenedor el árbol tiene una cierta estabilidad porque tiene una cierta base. En este caso no es así porque las raíces no tienen base suficiente. Por lo tanto, tenemos que ser todavía más cuidadosos a la hora de atacar la tierra de este tipo de plantación. ¿Vale? Igualmente, tenemos que ir rellenando el hueco hasta que lleguemos a la cota máxima, que es la que nos indica el cuello de la raíz. Nunca queda ni muy expuesto ni muy enterrado. Siempre a la misma cota del nivel de suelo. Y exactamente lo mismo, si está en un alcorque que tenemos que regar luego a manguera 15 centímetros, si es a riego por goteo 5 centímetros. Y también el riego de implantación tiene que ser a manguera. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos el árbol plantado y tenemos que asegurarnos de que no venga ningún vándalo y nos lo pegue un empujón y lo tire al suelo. O venga un vehículo aparcando y lo empuje y lo incline. Por lo tanto, la misión de los tutores es evitar. Sí, el alcorque es el espacio que dejamos en el pavimento, en la acera. Generalmente suele ser cuadrado, el 85% de los alcorques son cuadrados, aunque pueden haber, ahora está de moda lo del alcorque corrido. El alcorque es ese, el espacio que dejamos en el pavimento para la implantación para hacer el agujero de plantación del árbol y dejar el espacio suficiente para regar el árbol. ¿Vale? Excusell en catalán. Perfecto. Vale.
Los tutores, su función básicamente es esa, proteger el árbol de que por inclemencias meteorológicas también, o un fuerte viento, proteger el árbol para que no se incline, se caiga, se parta, para que crezca recto y de una manera adecuada. Tienen que tener como mínimo 2 metros. Y una cuarta parte es la que enterramos en el suelo para que haga de sujeción estable y fuerte para que el árbol no se caiga. ¿De acuerdo? Generalmente en plantación, sobre todo en viario, se ponen dos tutores, uno a cada lado del árbol. Los tutores se enganchan al árbol, o sea, se unen al árbol con los tutores con unas cintas de caucho elástico lo suficientemente ancho para que no produzcan heridas al árbol. Ese caucho se fija al tutor para que haga de sujeción y no se mueva. Y esos dos tutores a la vez se unen a través de tornillos con una media caña de madera también para que todo el conjunto tenga un cierto una cierta fuerza para que evitar que el árbol crezca torcido o se pueda caer por eso, por culpa de un golpe o por inclemencias climatológicas o por vandalismo. ¿Vale? En el caso de la ciudad de Barcelona, el alcorque que va en dirección a la circulación, o sea, calle Balmes, por ejemplo, que es de bajada, el alcorque que primero ve los coches cuando bajan es el que se pinta de color. Hay 4 colores diferentes que se van cambiando cada año y se van repitiendo. Y así, sabiendo el tutor el color que es, la persona que va regando sabe el año en que se ha plantado y sabe si le tiene que aportar un riego semanal, 2 riegos semanales, un riego quincenal, un riego mensual o un riego bimensual, ¿vale? Dependiendo de el año en que se ha plantado. Muy bien, ¿vale? Y ya aquí hemos acabado la plantación del arbolado. La plantación de palmera es prácticamente calcada a la plantación del arbolado. La única que la palmera nunca viene a raíz desnuda, siempre viene o en pan de tierra o en contenedor. La técnica de plantación es la misma. El agujero tiene que ser de las medidas adecuadas para que entre el pan de tierra de una manera holgada, sin ningún tipo de, de forzamiento, de que no entre. ¿Vale? Lo único que las palmeras, cuando vienen en contenedor o en pan de tierra, cuando las plantamos, las hojas vienen atadas para evitar la transpiración. Hasta que el sistema radicular no empiece a funcionar y a desarrollarse, las tenemos que tener atadas como mínimo un año. Al año se revisan o se afloja un poquito la cuerda para que el ojo pueda crecer libremente, o el cañizo, para que el ojo pueda crecer libremente, o se libera totalmente la palmera si vemos que ya empieza a funcionar el sistema radicular. ¿De acuerdo? La única diferencia que tenemos con la plantación de arbolado es que las palmeras nunca se plantan con frío. Nunca. Desde el mes de octubre hasta el mes de mayo, abril-mayo, no se plantan palmeras. Se plantan siempre en junio, julio, agosto, septiembre. Preferentemente junio y julio. ¿Vale? Bueno, pues esto. También el cambio, sin embargo, el cambio sustancial es el sustrato que se suministra para reforzar la plantación de las palmeras. Si os fijáis, la proporción es totalmente diferente. Tiene más arena, tiene tierra vegetal, tiene materia orgánica, pero no tiene nada de no me sale el nombre, de barro, fango, ahora me sale arcilla, perdón, arcilla, gracias. A veces me bloqueo. Pues eso, no tiene nada de arcilla porque a las palmeras no les gusta absolutamente nada el encharcamiento en las raíces, ¿vale?
Por lo tanto, tienen que tener siempre un terreno muy drenado, muy drenante, que no tenga ningún tipo de... No, limo nada tampoco. Nada de encharcamiento. Si os fijáis es arena, tierra vegetal y comida, materia orgánica. Nada más. ¿Vale? Y si os fijáis aquí incluso ponen que tenemos que poner antes una base drenante. Por eso, porque las palmeras, si queréis que se os muera una palmera, le tenéis que encharcar las raíces y está muerta en un año. ¿Vale? Lo único que las palmeras también es muy importante el tema del cuello de las raíces. Tampoco hay que ni hundirlo ni tenerlo expuesto. Tiene que quedar siempre en la misma cota que cuando hacemos la plantación de árboles. ¿Vale? La diferencia de los árboles, las palmeras, si tienen una envergadura suficiente o grande, le tenemos que colocar vientos o tensores. Aquí no sirve para nada el colocar tutores, porque no aguantarían si la palmera se vence por el viento o por alguna inclemencia meteorológica, una tormenta de grandes proporciones. El tema de los tutores aquí no sirve. Por lo tanto, lo que tenemos que colocarle son vientos y tensores aéreos o a veces tensores subterráneos. ¿Vale? Los tensores aéreos se fijan al suelo, a la parte fuerte, firme del suelo, y se colocan con una argolla a la palmera. Acordaros que estos tensores hay que señalizarlos correctamente para que nadie pueda tropezar con ellos. ¿Vale? Y las sujeciones subterráneas pueden ser agarrando el pan de tierra, haciendo fijaciones en terreno fuerte, firme, y enganchando con eslingas el pan de tierra para que no tenga movimiento, a pesar de que el estípite, el tronco de la palmera se llama estípite, a pesar de que el estípite se mueva, ¿vale? Evitando el vuelco, ¿vale? Las palmeras generalmente aquí en Barcelona se suelen plantar en Alcorque también, o sea que no hay ningún problema. Si las tenemos que plantar en, en terreno que no sea Alcorque, en un parque, en una plaza, en eso, en cualquier otro sitio que haya espacio suficiente para hacerle una clota, una olla de agua, una olla para almacenar el agua alrededor, ¿de acuerdo? Aquí os dicen la manera de hacerla. Se puede hacer de dos maneras. A nivel de suelo, que quede la clota, la olla enrasada con la cota del suelo, o haciendo un caballón. Generalmente, si el sitio es de mucho paso, se suele hacer a nivel de suelo para que no nadie tropiece con el caballón. Y esa olla, para que nadie también meta el pie y se haga daño, se suele rellenar con mulching, con corteza de pino, con corteza, con triturado de poda, etcétera. ¿Vale? Las proporciones pues son, dependiendo de la envergadura de la palmera, pues tiene que ser proporcional a la envergadura de la palmera. Acordaros que, como en, como en el arbolado, la profundidad mínima tiene que ser de 15 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues bueno, aquí también nos explica un poquito cómo hacer una olla de riego, una clota de rec en un terreno inclinado, que siempre tiene que ser en la parte superior del árbol o la palmera a regar, porque si no el agua que haría sería para abajo por gravedad, por lo tanto el árbol no pillaría nada de agua. Siempre tiene que ser en la parte superior, dependiendo de la inclinación del terreno, eh, más con más profundidad o con menos profundidad. Siempre intentando no tocar el pan de raíces. Nunca se tiene que tocar ni dejar expuesto el pan de raíces en el momento en que hacemos la olla de riego. ¿Vale? Siempre tiene que estar cubierto con sustrato, con tierra. Bueno, y aquí en el excusel viari, pues eso, lo que tenemos que hacer que dejarlo a 15 centímetros, se hace riego con manguera, 5 centímetros es con goteo, y lo que yo os he explicado, el riego de implantación, que es muy importante, es muy importante, tanto en el riego del arbolado viario como en el riego de cualquier
plantación que hagamos. Cuando lleguemos a la plantación de arbustos y boradas, ya veréis que también incidiré en que el primer riego de implantación es muy importante porque hace que el terreno se compacte, se unifique y se eviten las bolsas de aire. ¿Vale? La proporción mínima de litros tiene que ser entre 160 y 180 litros. Puede parecer mucho, pero realmente no es tanto. ¿Vale? Y bueno, el tema del mulch, del mulching, es recomendable para evitar la compactación, evitar la deshidratación, evitar la salida de hierbas espontáneas, y al ser drenante, el agua baja tranquilamente sin ningún problema y no hace falta tapar el agujero